Bueno, buenas tardes a todos. No sé si se está escuchando bien allí. Vamos a estar hoy presentando algunos casos eh, casos interesantes que hemos visto de retina para discutir un poco y aprender un poco todos. Vamos a mostrar en la primera parte, la doctora Lotito nos va a presentar un caso y después que lo presente vamos a generar una pequeña discusión y finalmente vamos a poner cómo se resolvió el caso y englobar y cerrar un poquito el tema en cuanto del paciente. Así que Jimena, si estás por ahí, vamos a empezar a mostrar y Bueno, contar un poco el paciente. muy bien. Bueno, este es un caso clínico, es un paciente que vi acá en Rivera, que bueno, al final se lo derivé a Miguel y lo resolvieron allá, en Montevideo. Entonces, es un paciente de 59 años que fue enviado por otro colega para una cirugía de catarata de su ojo izquierdo. Como antecedentes personales, era un diabético no insulino requiriente de 10 años de evolución con muy mal control metabólico, pero que actualmente había mejorado su control metabólico con antidiabéticos orales y tenía un regular control que en el preoperatorio tiene un 7,5, una hemoglobina glicosilada de 7,5. Como antecedentes personales oculares había sido tratado con había sido panfotocoagulado por una retinopatía diabética hacía 6 meses en su ojo derecho, no pudiendo completarse el ojo izquierdo por su opacidad de medios que tenía. Entonces, al examen físico cuando lo veo tiene ojo derecho 5 décimas, ojo izquierdo 1 décima. Píos normales, lámpara de hendidura, bueno, del segmento anterior hacía destacar esa catarata nuclear, como 3 cruces, y su cápsula posterior, sin rubeosis al momento de que lo vi. En el fondo de ojo, bueno, ojo derecho, una retinopatía no proliferativa severa, cicatrices de la panfoto que se veían, retina colada, ojo izquierdo no se veían detalles por la gran opacidad de medios que tenía. Bueno, ahí la ecografía del preoperatorio, normal. Y bueno, se opera de catarata, ese paciente con buena evolución, se hace una extracapsular con técnica de Blumenthal, no tenemos FACO ahí, entonces, bueno, sin complicaciones en el intraoperatorio y en el posoperatorio durante el primer mes que lo estuve controlando. Entonces, lo veo, córnea transparente, cámara anterior bien formada, pupila redonda, sin rubeosis, o por lo menos en ese momento no tenía. Lío normoposicionada, todo bien. Fondo de ojo, post cirugía, una retinopatía diabética proliferativa, neovasos en papila. Entonces, bueno, estaba bien, le mandé, solicito angiografía o CT para luego completar su tratamiento en ese ojo. Bueno, ahí ese paciente pasó como un mes y medio desde el último control, yo me fui de vacaciones, vino el coronavirus, cuando lo veo había habido emergencia, no le habían dado mucha pelota, un dolor, agrego un dolor de ojo rojo, disminución de agudeza visual. Cuando lo veo al examen estaba con movimiento de manos en ese ojo, una PION 48, una hiperemia conjuntival, una gran hiperemia conjuntival y bueno, una gran rubiosis iridis. Y un hemovitrio también, el fondo de ojo no se entraba, hemovitrio. La gonioscopía, bueno, tenía neovasos en el ángulo, un ángulo que aún estaba abierto, pero sí tenía algunas sinequias, ya se veían. Entonces, con el diagnóstico de, bueno, un glaucoma neovascular con un hemovitrio asociado, secundario una retinopatía diabética proliferativa, se inicia tratamiento médico en primer lugar, con acetazolamida, Aldiolol cada 8 horas, Segrex cada 6, corticoides tópicos y cicloplégicos. Y bueno, al otro día, bueno, a las 24 horas mantiene una PIO de 25, pero que sigue aumentando. Sigue aumentando, entonces ahí fue cuando lo derivo a Miguel
y lo que se hace es, bueno, el tratamiento quirúrgico fue en el mismo Ahí acto esperamos. quirúrgico. Vamos a esperar un Ah, poco, bueno, a ver bueno. un poco antes. Nos preguntaron antes de eso, que vos no lo aclaraste bien, cómo estaba el ángulo del paciente. Bueno, previo, no tengo previo, reconozco que no lo valoré, pero cuando lo veo sí estaba abierto, tenía neovasos y igual tenía algunas sinequias ya empezando. Bien, no estaba cerrado. No, Bien, eso es importante para después poder definir el tratamiento. qué tipos de tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes. Entonces, cuando viste a este paciente, ¿qué fue lo primero que pensaste? ¿Cuáles eran tus opciones? Bueno, diagnósticas, bueno, un glaucoma neovascular. Paciente ojo rojo operado con esa retinopatía que me acordaba que tenía, un glaucoma neovascular. Estaba horrible. Y Una rubiosis bueno, con presión alta, o sea que una rubiosis más presión alta, el diagnóstico es de glaucoma neovascular. A ver, Rosario, si estás por ahí, nos corregís un poco. Estoy por acá, sí. Bien, bien, bien. Estábamos con una rubiosis con una presión alta, o sea que a partir de eso tenemos un glaucoma neovascular. Es así, ¿verdad? Es así. Recordemos que el glaucoma neovascular puede presentarse sin presión también. Solo una rubiosis ya le consideramos el glaucoma neovascular, pero Aunque no tenga presión. sí, sí. Es el estadio 1 del glaucoma estadio neovascular. Es el único glaucoma que se puede dar sin presión. Bueno, además de lo que es el glaucoma de presión normal, que es toda una entidad, ¿no? Bien, bien. Perfecto. Entonces, con este paciente tenemos primero varios problemas. Primero que justo nos agarró un poco en esta pandemia, o sea que las decisiones son siempre un poco más difíciles en cuanto a la movilización de pacientes. El paciente estaba en Rivera. Y por otro lado, nos encontramos también que, digamos que la inyección de antiangiogénicos en el interior, y si bien en muchos de los lados hay, en Rivera también, a veces se hacen más difíciles, son mucho más difíciles de acceder todavía que en Montevideo, que ya de por sí es difícil para muchos pacientes. Entonces, contá un poco a ver en qué pensaste cuando lo viste, Jimena, el paciente, qué se le podía ofrecer, qué podíamos hacer. Claro, este paciente en un momento pensé, estuve llamando a varios colegas porque justamente no teníamos, no contaba con la Avastin yo ahí como para hacerle ya. Estaba muy hipertenso, entonces la duda fue qué haces primero, cómo resolverlo. No tenía todos los medios ahí, y bueno, y todavía el tema de la pandemia, el paciente no quería ir a Montevideo, o sea, era todo medio complicado, pero bueno, lo que hice fue bajarle la presión con el tratamiento médico y bueno, empezar a ver qué le hago, una Avastin primero, bueno, aparte, como asociaba un hemovitrio, ese paciente ya no tenía panfoto, no se podía hacer ya, o sea, habría que hacerle vitrectomía o con endoláser. Bueno, habían varias posibilidades, incluso, bueno, de no bajar la presión, porque la presión no se mantuvo así, siguió aumentando, y bueno, plantear una válvula, eran como muchas cosas, todo había que hacerle todo, entonces fue como un desafío a ver qué hacíamos hacer. primero? Sí, ¿Qué hacemos entonces, primero? en estos pacientes que son tan complejos además, digamos, acá lo que vemos es la importancia de una panfotocoagulación hecha a tiempo, que no tenía el paciente. Sí, Entonces, eso no. en pacientes en este tipo de pacientes diabéticos del interior, sobre todo que ustedes los ven mucho, son pacientes que en general el control es difícil por el tipo de dieta que llevan, además. Entonces son pacientes que, en mi entender, el aprendizaje es que hay que panfotocoagularlos un poquito antes que de lo que haríamos en otros pacientes. ¿tá? Entonces hay que ser un poquito más agresivos con eso, porque eso es muy diferente un paciente que está bien panfotocoagulado y está mal controlado de la diabetes, a un paciente que nunca tuvo tratamiento y se descontrola la diabetes sumado a una cirugía reciente. Entonces, en este paciente se disparó un poco todo. Entonces, claro, el miedo de Jimena también con el Avastin es que después de operado le había visto cierta neovascularización,
si la Avastin además no podía generar ciertas tracciones y empeorar la situación en la retina, dado que no podíamos ver porque tenía un hemovitrio. Entonces ahí empezamos también a tener esa discusión, y la otra discusión era si tenía indicado o no poner una válvula de inicio, a pesar de que el ángulo todavía estaba aparentemente abierto, si intentar salvar el ojo sin poner una válvula y ver si controlaba presión, o directamente ya, como era un glaucoma neovascular, colocar una válvula de entrada. Entonces, entre toda esta discusión, y sabiendo que lo que salva a estos pacientes finalmente es por supuesto los antiangiogénicos, pero que estos pacientes tienen que ser panfotocoagulados para poder mantener, digamos, el antiangiogénico actúa muy rápidamente, pero tiene un efecto en el tiempo. Entonces, además del antiangiogénico, es muy importante la fotocoagulación. Sí, Rosario. No sé si está abierto así, que lo discutamos ahora, ustedes lo resuelvan. Sí, vamos a discutir y después mostramos qué es lo que hicimos. Bueno, con respecto a las cosas que fuiste diciendo, lo de si poner válvulas sí o no, el paciente en realidad, o sea, el glaucoma neovascular, si vamos a hacer un procedimiento quirúrgico, para mí es la válvula, ¿no? Sí. Por eso digo, el tratamiento para el glaucoma, si fuera algo quirúrgico, me parece, Rosario, que es la única opción, o sea, es la opción para el glaucoma neovascular. Bueno, se puede hacer una... La opción para en cuanto a lo que es presión, es una válvula. Después, si va a ser necesario o no, porque el ángulo estaba abierto, vos ahí lo ves al ponerle el Avastin. Vos le pones el Avastin y puede pasar no sé, Jimena después lo contará, pero eso va en 3 etapas. En una primera etapa es una etapa de rubiosis, donde todavía no hay en el ángulo. En una segunda etapa hay un crecimiento que es solo vascular en el ángulo, que eso es reversible. Pero ese crecimiento vascular tiene un componente fibrovascular, ¿no? Y que es también contráctil, que después se va a cerrar. A veces la inyección de Avastin te puede retroceder el componente vascular y la presión baja, pero a veces te puede cerrar el ángulo y la presión subir mucho más. Entonces, siempre hay que tener la válvula ahí. O sea, vos podés poner el Avastin y esperar una semana, pero tenés que tener la válvula una vez que pones el Avastin, porque vos no sabés si no se te va. Hemos tenido pacientes así en el hospital, no sé si está conectado Rodrigo, si se acordará, pero de poner un Avastin y que la presión de 30 suba a 60, porque se cierra el ángulo como cremallera. Lo mismo que puede pasar a nivel de la retina. Exacto. En la retina, nosotros siempre que vamos a operar a estos pacientes, el Avastin previo es bienvenido, ¿no? Porque el Avastin previo disminuye la chance de sangrado en la cirugía, en fin. 2 o 3 días previos a la cirugía hubiese sido lo ideal hacer un Avastin a este paciente, que no fue posible, con lo cual lo que se decidió es hacerle la vitrectomía al paciente, panfotocoagularlo y hacerle un Avastin. Y lo que hicimos fue una vitrectomía. Les voy a mostrar el video del paciente. Ese video se nos perdió, pero les voy a mostrar un paciente exactamente igual a este, porque la vitrectomía en sí no tenía nada de particular. El paciente, como bien dijo Jimena, tenía tenía unos neovasos, más que en la papila, tenía unos neovasos sobre la arcada, pero tenía una mácula prácticamente sin edema, y si uno miraba la retina periférica parecía bastante inocente. Pero bueno, una vez que el paciente proliferó y no hay vuelta atrás. O sea que el tratamiento siempre hay que fotocoagularlos. Entonces, voy a mostrar a este paciente, que el paciente que hicimos fue exactamente igual a este, tenía una fibrosis sobre la arcada, un hemovitrio que era bastante más denso que el de este paciente, un hemovitrio muy denso que no hubiese aclarado sin cirugía para nada, porque era muy denso. Y tenía cierta fibrosis sobre la arcada. Aquí, como ven, estamos decolando la fibrosis y la hialoides. En la zona de donde están los neovasos está muy adherida, se junta sangre por debajo. Hay que ser muy cuidadosos al momento de decolarla, porque si no podemos generar desgarros iatrogénicos. Entonces tenemos que ir muy despacio y saber hasta dónde podemos tirar y hasta dónde no. Como ven, no sé si ven mi puntero. ¿Ven mi puntero o no en el video? Sí, sí.
Aquí, en esta zona de aquí, ven que se desprendió todo por esta zona, pero en esta zona particularmente, que es donde estaba el neovaso aquí, lo más blanquito, ahí no podemos tirar porque sabemos que si tiramos se va a venir la retina y vamos a generar un desgarro iatrogénico. Entonces de a poco decolamos toda la hialoides en el resto, y finalmente lo que hacemos es sacar, cuando el paciente es pseudofáquico como era este, todavía esto es mucho más fácil, porque nosotros generamos indentación, y ahí voy a poner pausa, generamos una buena, voy a mostrar de nuevo, generamos una buena indentación, y con la indentación nos podemos llevar todo el vitrio completamente, hay que sacar todo el vitrio, no hay que dejar nada de vitrio, y en un paciente que es pseudofáquico esto se puede hacer mucho mejor. En general también ya aprovechamos, y a todo paciente pseudofáquico que entramos al vitrio le hacemos una capsulotomía posterior ya quirúrgica, para que después no sea necesario hacerlo en el paciente. Y finalmente lo que hacemos, es lo que quería mostrar que hicimos con este otro paciente, es una fotocoagulación extensa, periférica, bajo indentación, o sea que vamos bien hasta la periferia, sobre todo si el paciente tiene una rubiosis. Tenemos que ser bastante agresivos con la fotocoagulación. Como ven, rodeamos esta zona aquí, la rodeamos completamente, quedó completamente aislada. Si ustedes miran aquí está la fibrosis, pero no hay más tracción alrededor. Acá, una vez que se liberó, es lo que se llama la segmentación. Una vez que se liberó, no es necesario. ¿Se cortó? Sí, sabe que sí. Estaba buena la cirugía. Desde Sí. se le debe haber conectado, Miguel. Mientras lo esperamos, para mí un concepto súper importante del glaucoma no vascular es que es una emergencia. Sí. No da tiempo de nada, no da el tiempo de pedirle una ecografía, por ejemplo, a ese hombre, ¿no? Hay que actuar inmediatamente. Tal cual. Sí, acá estaba leyendo en el chat, en realidad, cuando le vi la retinopatía la proliferativa, cuando lo dilaté enseguida en el postoperatorio, le pedí todo, y bueno, el paciente tiene bastante mal medio, se demoró, bueno, y yo justo me agarró en las vacaciones, y lo vi un mes después con el glaucoma no vascular puesto ya. Entonces, con el glaucoma con la pio alta, y ahí fue más rápido todo pero ya era como tarde ya, obvio. El pronóstico cambia completamente. Sí. Y después lo otro es eso que dijo Miguel, que también es importante, que el antiangiogénico te actúa rapidísimo, pero es breve. Y la panfoto demora en actuar, pero es permanente, ¿no? Entonces, en realidad tienen que ser las dos cosas. Hay que fotocoagular y hay que darle antiangiogénico. Hay pacientes que con solo una inyección de antiangiogénicos, no sé por qué, andan. Pero ese no es el concepto. El concepto es que si con el Avastin anduvo bien, le voy a tener que seguir dando hasta que lo pueda fotocoagular. Claro, sí. Y bueno, otra cosa que después pensando, después de todo lo que pasó, yo no lo tengo acá, pero en realidad durante la cirugía, el Avastin con la cirugía catarata de un diabético. En realidad después me quedé pensando, digo, eso fundamental, digo, no cuento con Avastin ahí, pero me parece que es súper importante. Si tampoco tenías acceso al fondo de ojo, ¿no? No, tal cual, sí, bueno, también era como varias cosas. ¿Qué opinás vos, Pedro, de eso, de ponerle sin ver el fondo de ojo, o sea, sin saber si tenía edema de mácula, sin saber si tenía retinopatía, de darle una Avastin en la cirugía? Ahí va, sí. Suponiendo que contó con todos los recursos. Yo creo que es fundamental, y me quedo un poco con el concepto que manejaste vos, Rosario, de que es una urgencia, ¿no? O sea, a veces el tiempo de la ecografía, de retrasarlo en los pacientes, retrasa las posibilidades de que ese ojo sea viable en el futuro, ¿no? De acuerdo con Miguel con hacer la vitrectomía, de acuerdo con hacer el Avastin previo, de acuerdo con hacer la panfoto, pues el tratamiento a largo plazo del paciente, y obviamente que hacer un Avastin intraquirúrgico le favorece la evolución del paciente. Pero intraquirúrgico de la catarata, estamos diciendo, de cuando ella le fue a operar la catarata, que en realidad era un paciente que se le había fotocoagulado, pero no se sabía cuánto, ella no podía ver bien el fondo de ojo.
no hay ningún estudio demostrado que demuestre que una inyección de Avastin intraquirúrgica en una cirugía de cataratas ni te disminuye el riesgo de edema macular, ni te disminuye el riesgo de retinopatía diabética, ni tampoco la evolución de la misma. Siempre cuando hay que pensar en un diabético, no hay que pensar en una inyección, hay que pensar a largo plazo, hay que pensar en periodos largos. Entonces, si vamos a un tratamiento de muchas inyecciones, sí está bien hacerlo concomitantemente. Pero si vamos a hacer una inyección sola en una cirugía de cataratas, no te cambian lo más mínimo la vida de ese paciente ni de su retinopatía diabética. Bien. ¿Qué le habrá pasado a Miguel? Estoy acá de vuelta. Se soltó justo la llave donde está conectado el Wi-Fi. Ay, qué bronca. Bueno, por suerte que no se cortó a nosotros. Acá seguimos discutiendo el caso. No, está bárbaro. Escuché a Pedro hablando de los Avastines que hay que ver a largo plazo. Y sí, por supuesto que sí. No podemos, o sea, con un solo Avastin no vamos a solucionar un diabético. Es mandatorio, Pedro, panfotocoagular en este paciente. ¿Tá? Podemos seguir, pero es un paciente que va a precisar, si lo seguís solo con inyecciones y sin panfotocoagular, vas a precisar 6, 7, 12 inyecciones, dicen los trabajos, para poder apagar una proliferación como tenía este paciente. Entonces, el Avastin es mandatorio, pero lo que es importante en realidad es hacer la fotocoagulación completa y dejarlo fotocoagulado a este paciente, que es lo que lo va a proteger en el tiempo. ¿Es así, Pedro? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. ¿Ah? Yo cada vez pienso más en los diabéticos, con las inyecciones no, intento, siempre hay varios trabajos sobre lo que es comparando inyecciones o panfotocoagulación, obviamente que en otros medios, en otros recursos, en otros lugares, en otros pacientes, podemos hacerlo, pero hoy en día en Uruguay, como vimos, yo incluso prefería hacer una panfotocoagulación que me estabiliza más la retina y me asegura tener mayor tranquilidad y disminuye los riesgos de hemovitrio, de desprendimiento de retina traccional y del control de la enfermedad por si te llega a pasar cualquier cosa, ¿no? Como tener una pandemia como el coronavirus, que te tenés que dejar de hacer. Y además los últimos trabajos también, cuando son de más a largo plazo, porque el protocolo T y el S lo que muestran es a 2 años. Pero cuando vamos a 5 años, ya la visión se equipara entre el láser y las inyecciones. Entonces, tenemos que pensar un poco más a largo plazo. De este paciente, Jimena, contanos cómo fue, qué pasó, contanos un poco qué pasó después de la cirugía. Este paciente, para que lo comparto acá. Ahí se me fue. Este paciente, bueno, se fue para Montevideo y se decidió hacer en el mismo acto quirúrgico. A ver si... Ahora sí. ¿Qué está mostrando, una foto o un PowerPoint? No, es el PowerPoint, a continuación. En el mismo acto quirúrgico se hizo un antiangiogénico intravítrea e intracameral, vitrectomía central y periférica con panfotocoagulación con endoláser. Y este paciente en las 24 horas en el posoperatorio estaba en una PION 6 y, bueno, visión luz, sin rubiosis, ya no tenía algún vasito sin hemovitrio. Son 2 fotos que le saqué en la lámpara a las 24 horas al tercer día y, bueno, eso es la ecografía que le saqué. Ahí no tenía una mejor foto, pero está sin hemovitrio. Y, bueno, está bien, se ha mantenido con la presión ahí estable. Y me llegó la angiografía del otro ojo, donde es un desastre. Este paciente tiene, acá se ven unos neovasitos en la papila, en el ojo contralateral. Que tiene, no se ve muy bien la imagen porque tiene una catarata también. Y bueno, ya lo mandé a completar la panfotocoagulación. Ese paciente ya fue panfotocoagulado, pero igual tiene áreas de isquemia que me parece que da para hacerle más láser. Y bueno, y Avastin también. Sí, la angiografía ahí te muestra una isquemia abundante. O sea, es un paciente que es de mucho riesgo también en el otro ojo. Y como ven, además son pacientes completamente inocentes, porque este paciente, por ejemplo, si se fijan, no tiene edema de mácula. No. Es un paciente que está muy cerca de quedar absolutamente ciego,
y su visión, si no fuera por la catarata que tiene, ni siquiera está Sí. comprometida un poquito. Entonces, es súper Ese ojo, importante hacer la fotocoagulación. sí. Ese ojo así como está ve 5 décimas. Por eso, la mácula está bárbara, por eso te digo, entonces, Ujú. en realidad, si hubiese hecho un edema de mácula previo, lo capaz que hasta lo protegía porque iba a consultar antes. Sí, Pero bueno, no hizo tal edema de cual. mácula, hizo una isquemia dantesca de toda la retina, pero bueno. Contanos cuánto lleva el paciente y cómo va la presión. El paciente ahora estaba había mantenido, lleva unos 10 días, lleva la presión baja, o sea, estaba como en 10. Igual yo le mantuve el Critantec, estaba en Critantec o Secrex, uno de esos, y corticoides tópicos, y está estable por ahora, está ¿Llevamos cuánto de bien. operado? Creo que 10 días ya, Rosario, a ver si 9, estás por sí, como ahí. 10 días, 12 días. ¿Pensás que se salvó de la válvula? Lleva unos 10 días Y, con presión. le tengo que ver la agonio. Sí, La la Está agonio bien. sí, no tiene rubiosis, pero tiene sinequias, tiene algunas sinequias, pero no está todo cerrado el ángulo, me parece que lo estoy controlando, lo veo seguidito, a ver cómo va bien, marchando. se puede, que se sale de la válvula no quiere decir que no le haya quedado un glaucoma y que necesite, o sea, una Sí, hipertensión ocular que necesite gotas, ¿no? O Por sea, lo eso menos puede pasar, que con gotas regule y no es necesario la válvula, y eso sería muy bueno para él. sí. Yo creo que Porque, llegamos justo, y tengo esperanza de que se salve. sí, 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 sí. perfecto. Porque si la fonocoagulación fue buena, no va a volver a presentar el estímulo angiogénico para que se reactiven los neovasos. Así que puede ser que con eso se quede todo terminado. Sí. Rosario, tengo una pregunta para hacerte. En este paciente, en el caso de no que se mantenga un glaucoma más adelante y haya que controlarlo quirúrgicamente, hoy en día, ¿qué se le pone? ¿Se le pone una válvula o hay alguna viabilidad con esta tecnología nueva que es el láser de micropulso? Bueno, lo que decíamos el otro día, ¿no? El láser de micropulso va a ser temporal. O sea, si vos estás pensando en algo temporal, puedes hacerle un micropulso. Le podrías hacer un láser más permanente, que es el láser continuo, ¿verdad? De diodo continuo, o una válvula. Yo me inclinaría más por la válvula, porque el láser continuo lo dejaríamos capaz que si la válvula no nos funcionó, ¿no? Perfecto. Porque te Bárbaro. puedes pasar. No, y yo, Rosario, Miguel y Rosario, ¿cómo andan? Bien. Y Jimena. No, de recalcar la importancia que tiene, que si bien en el ojo con la catarata no se veía el fondo de ojo, en el contralateral se ve. Y ya tenía una retinopatía proliferante. Entonces, la importancia que tiene cuando uno opera a un paciente con catarata y diabético, si en el otro ojo ya tiene una retinopatía proliferante, de la importancia que tiene de enseguida después de la cirugía de catarata hacerle un fondo de ojo, ¿no? Y tratarlo de forma urgente. Sí, así es, Sí, Patricia. sí, tal cual. Le pedimos a la doctora Lotito, además, que dado este paciente nos hiciera un resumen de lo que es el glaucoma neovascular que les va a mostrar ahora. Te dejo a Muy ti. bien, bien. Bueno, les armé ahí un resumen del glaucoma neovascular, así repasamos todos. Bueno, el glaucoma neovascular es un glaucoma secundario y bueno, caracterizado por la hipertensión ocular en presencia de proliferaciones de neovasos en el iris y seno camerular, lo que lleva al daño en el nervio óptico y pérdida de agudeza visual irreversible. Encontré por ahí que era un 3% de los glaucomas en general, es poco frecuente, pero es importante y está relacionado con patologías que vemos frecuentemente, es la retinopatía diabética, la oclusión de vena central. Bueno, tiene una incidencia que va muy variable, entre un 5 y un 20% en pacientes con retinopatía diabética. Bueno, de la fisiopatología un poco, lo importante acá, la hipoxia tisular secundaria producida por la isquemia retiniana, ya sea la causa que sea por diabetes o por otras causas, es el principal estímulo angiogénico. Va a estar mediado por varios factores de crecimiento y el más importante, el más conocido, el VEGF,
el factor de crecimiento endotelial vascular, que es el principal estímulo para la formación de neovasos. Los neovasos aparecen en el iris, primero están como en la malla de tejido conjuntivo, crecen sobre el borde pupilar, luego hacia el ángulo camerular, al cual lo tapizan, como bien decía Rosario, lo tapizan y forman una membrana que es fibrovascular, que al principio solamente tapa la malla trabecular, pero después luego puede contraerse, generando el cierre angular, sinequias anteriores periféricas, aumento del apío, y bueno, daño al nervio óptico. De la etiología, las causas más frecuentes son la retinopatía diabética en primer lugar, como complicación de una retinopatía diabética proliferativa. Tiene una prevalencia supuestamente en la retinopatía de un 2%, pero sube a un 20% en la retinopatía diabética proliferativa y a un 65% en casos de neovascularización en el iris. Y bueno, existe un tiempo variable entre la aparición de la retinopatía y el desarrollo de un glaucoma neovascular, entre un mes, menos de un mes, hasta un poco más. Es muy variable. Y la segunda causa, la oclusión de vena central de la retina, el llamado glaucoma de los 90 días. Bueno, y después otras causas, como la oclusión de rama venosa, de mi vena central de la retina, el síndrome isquémico ocular, la oclusión de arteria central de la retina, entre otras, que hay un montón, que todas redundan en la isquemia retiniana. Y bueno, y otras causas como inflamatorias, uveitis, TR crónico, tumores secretantes de factores de crecimiento, también. Bien, y entonces, tenemos, como bien decía Rosario antes, varios estadios clínico-patológicos que de ahí vamos a ver nuestro tratamiento. El estadio de preglaucoma, el primero, donde no puede haber pío normal, el estadio de rubiosis iris, donde hay neovascularización en el iris con píos normales. Es un paciente que puede estar asintomático, y ahí a la derecha ahí hay una esquemita, más o menos el ángulo abierto, neovaso solamente en el iris, y bueno, el estadio que le sigue ya es donde hay una rubiosis moderada, neovasos en el ángulo, ya hay aumento de pío o hay una oscilación en la presión intraocular, el ángulo está abierto, pero hay neovasos en el ángulo, y puede haber inflamación ya en cámara anterior, ojo rojo, y PEMA incluso. Y el estadio que le sigue es cuando ya tengo una severa vascularización, hay una malla, como una valla fibrovascular, que la misma se cierra, produce hasta un ectropio nubial, produce el cierre en cremallera de todo el ángulo. Y la presión es alta, ya es muy sintomático. Y bueno, y el estadio terminal ya cuando está el ángulo completamente cerrado con píos muy altas, mayores a 50. Bueno, y de la clínica, bueno, recordar nada más que bueno, es un cuadro de ojo rojo, dolor intenso, agudo, subagudo, con disminución de agudeza visual, puede haber defecto pupilar aferente relativo por la gran isquemia retiniana, pío elevada, sobre todo si cuando más es con el ángulo cerrado, más todavía. En la lámpara podemos encontrar, bueno, neovasos en iris, edema corneal, tinda, lipema, hiperemia, todo un cuadro inflamatorio. De la gonioscopía, bueno, la gonioscopía es valorar el ángulo, si está abierto, si está cerrado, si hay neovasos, sinequias. Bien, y del tratamiento a destacar que, bueno, el pronóstico visual a veces es muy pobre en estos casos, por eso lo importante es el diagnóstico precoz para un tratamiento oportuno y que tenga viabilidad ese ojo después. Nos vamos a basar en dos pilares, el tratamiento de la hipertensión ocular y el tratamiento etiológico, o sea, de la isquemia de los neovasos, de la neovascularización. Primero, o sea que no lo puse ahí, pero ver si ese paciente tiene potencial visual bueno o no, o está en EBL, por ejemplo. Entonces, un paciente con buen potencial visual, le vamos a hacer el tratamiento de la isquemia, y el más importante, como bien decíamos antes, es la panfotocoagulación. El tratamiento principal de la isquemia va a ser. Y sobre todo si tengo medios transparentes, la panfoto está indicada. Disminuye el estímulo angiogénico y produce también la regresión de los neovasos.
bueno, que se cree que son dos mecanismos, como la fotoablación de la retina isquémica y también la formación de shunts corioretinianos que como que mejoran esa hemodinamia y la oxigenación de la retina. Y puede haber una mejora de la piel con el tratamiento también, depende del grado siniquial y el grado que esté todavía ese ángulo. Y otra parte del tratamiento de la isquemia, los antiangiogénicos intravítreos, bevacizumab, ranibizumab, aflibercept, todos, van a disminuirme la angiogénesis. Frenan la progresión de los neovasos, produce una regresión de los neovasos en el iris y neovasos en el ángulo. En monoterapia, dependiendo el estadio que estemos. En monoterapia o combinados con la panfoto o con otros tratamientos que hagamos. En el estadio primero, el de preglaucoma o solamente rubiosis, y con un ángulo abierto, puede disminuirme la necesidad de tratamiento más adelante o diferirme un poco también el tratamiento incisional. Y bueno, en casos del glaucoma neovascular con el ángulo cerrado, me puede mejorar también el pronóstico de otras cirugías, de una válvula, pero no me va a traer cambios en la PIO eso. Y bueno, de la hipertensión ocular siempre, principalmente el primer gesto del tratamiento médico de esa hipertensión. Tenemos fármacos, hipotensores, beta bloqueantes, alfa-agonistas, inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos y vía oral. Evitamos las prostaglandinas, los análogos de prostaglandinas, ya que son proinflamatorios, los corticoides y los cicloplégicos para actuar sobre el dolor y la inflamación que tienen estos pacientes. Y bueno, del tratamiento quirúrgico, ahí, más o menos los dividimos. ¿Sí? Un paciente con buena función visual, está indicado, o sea, en primer lugar, igual ahí, Rosario Teva, es la que sabe más, te iba a preguntar eso. En primer lugar, pensamos en un dispositivo de drenaje, como este paciente fue lo que planteamos, una válvula, si, cuándo, en qué momento. Sobre todo, tienen buen pronóstico, mejor pronóstico cuando tienen un ángulo abierto, bueno, y un mejor pronóstico visual, una buena agudeza visual. Y bueno, la filtrante con antimetabolitos tiene mucha tasa de fallas, y lo que estaría indicado en primer lugar como un dispositivo valvular, ¿no? Y claro, porque el tema es lo que te sangra, ¿viste? Sí. Entonces son filtrantes con IPEMAS y la misma fibrosis de la enfermedad, de los neovasos, se mete por la filtrante y te la hace fallar. Por eso es mejor la válvula. Las válvulas andan bien en ellos. Ahí va. Bueno, y en pacientes con mala función visual, bueno, ahí tenemos los procedimientos ciclodestructivos. El tratamiento sobre el cuerpo ciliar, disminuyendo la producción del humor acuoso. Y recordar un poco que es un tratamiento como más escalonado. Nunca lo usamos como primera opción, siempre en pacientes con glaucomas muy refractarios, que no responden a ningún tratamiento, o pacientes que tienen contraindicación para algún otro tratamiento mejor. Y bueno, ahí tenemos la ciclofotocoagulación transescleral, láser continuo de diodo, que en realidad tiene produce una gran baja de presión, pero es como más complicado controlar el resultado que pongamos tener. Da una gran pérdida de agudeza visual, hipotonía a veces severa con shock ciliar, que puede llevar a una tisis, oftalmia simpática también. Y bueno, ahí era justo habíamos hablaste antes del micropulso, que también puede generar menos daño, no sé si está usado, no sé qué experiencia en eso. Y bueno, la crioterapia. Son como pacientes de procedimientos que los dejamos como último recurso. Y bueno, el ojo ciego doloroso, que bueno, puede pasar a este paciente que termine en EBL, y bueno, el tratamiento va a ser también escalonado, el manejo médico primero de la hipertensión, de la inflamación y del dolor, ciclodestrucción, y podemos llegar a hacerle inyección del col retrovulvar, clorpromacina o, como en último recurso, la enucleación. Jimena, si podés volver un segundo a la anterior. Creo que hoy en día, teniendo la posibilidad de hacer una ciclofotopoblación transescleral, Rosario, la crioterapia hoy no tendría más lugar para mí. Sí, ya está. En estos Pero bueno, tipos de... depende de lo que dispongas, ¿no?
No, digo, pero Claro. teniendo acceso a eso, porque realmente creo Eso que sí, ya no hay lugar. a pesar de que, por supuesto, estamos frente a pacientes límite, ¿no? Pero digamos que de todas maneras la ciclofotocoagulación transescleral es mucho menos destructiva y mucho más, dentro de todo, más predecible que la crioterapia. Que muchas Sí. veces en Sin menos o en duda. más, la crioterapia la hemos hecho muchas veces, que haces un cuadrante, que dos, que tres, nunca sabes qué es lo que vas a esperar después, ¿tá? Y la inflamación que genera a su vez la crioterapia es mucho más que la que va a generar la fotocoagulación transescleral. El micropulso es muy poco, me parece que no llega a destruir el cuerpo ciliar como se debe para generar cierta atrofia, ¿no, Rosario? Pero Sí, creo sin que duda. Eso, ha pero lo que pasa es cambiado, que bueno, es mejor. tenés ¿Sí? que conseguir el aparato, ¿no? Tenés que de la Sí, sonda y demás. Capaz que el eso tiene crío es algo que un está... costo Sí. mayor por todo el hecho de usar la sonda, en fin, y el láser. Pero teniendo acceso, me parece que hoy en día, Depende de donde esté. bueno, pero no son Mira, pacientes con respecto a urgentes. eso, en la semana pasada o la otra, tenemos un paciente también ahí que Liliana lo está poniendo en el chat, Liliana Montiel, es un paciente de Artigas o Rivera, que en realidad creo que es de Artigas, pero se atiende en Rivera. Y tenía también un glaucoma neovascular, se le hizo la inyección y con eso bajaron los neovasos. Pero la presión no, o sea, el ángulo no abrió, y además tenía un cristalino enorme, con un componente muy importante de cierre angular por el cristalino. Entonces, en esas condiciones no hay lugar para poner una válvula. Y en ese momento lo que teníamos, el paciente vino de Rivera con la presión para poner la válvula, no teníamos en cuenta la idea de que podía tener ese cristalino, no se podía poner la válvula, no teníamos cálculo de lente ni nada, y lo que le hicimos fue una ciclodestrucción con diodo, y la verdad que anduvo bárbaro, la presión bajó, pero sabemos que eso va a ser temporal, y que a la larga van a necesitar sacar ese cristalino y ponerle una válvula, es un ojo viable. Así que en eso estamos, ahora esperando para hacerle la facoválvula. O sea Bien, que en realidad es un poco todo lo que se hace, ¿no? un poco antes de pasar a los otros casos, lo otro para mí la importancia de los corticoides en el glaucoma neovascular y los cicloplégicos, ¿no? A veces solo con eso, además de dar un confort al paciente, que son pacientes que vienen realmente con dolor, además de dar confort, muchas veces con los corticoides nomás ya la presión a veces hasta puede bajar un poco porque controlamos todo el componente inflamatorio del glaucoma. Creo que son muy importantes, porque uno cuando habla de glaucoma le tiene como miedo a los corticoides y acá creo que hay que usarlos y no se pueden dejar de usar, ¿no, Rosario? Exacto, sí, sí, sin duda. Ah, entonces, ese es otro concepto también importante que quería dejar. Y lo otro, que que los antiangiogénicos han cambiado un poco el pronóstico de estos pacientes, que era muy malo, sigue siendo malo, pero digamos, con el acceso a los antiangiogénicos, digamos que podemos resolver la isquemia de un momento a otro, porque digamos, la panfotocoagulación demora en actuar un determinado tiempo, pero el antiangiogénico actúa en forma prácticamente inmediata. Entonces, hoy en día ha cambiado también los antiangiogénicos un poco el pronóstico en estos pacientes. Miguel, yo quiero insistir porque no me terminó de quedar bien claro, porque bueno, está muy bien el tratamiento de glaucoma neovascular, pero lo ideal es que no llegue a esta etapa, ¿no? Por Y este supuesto. paciente, si bien, digo, se podría haber evitado que llegara a esta etapa, entonces, no me quedó muy claro, en este paciente, que vos no veías el fondo de ojo, pero tenías el ojo contralateral con una retinopatía proliferante. Le haces una ecografía y en la ecografía ves que no hay gran desprendimiento de retina traccional, que bueno, pensás que Sí, que no hay nada. podría tener una proliferante. ¿No lo hubieras hecho Bastín en el Sí, intraoperatorio de la cirugía de catarata? sí, creo que, no sé si la angiografía pobre a Jimena le llegó antes o después de operar ese No, ojo. a mí me llegó después, sí. Por eso, la angiografía llegó después, pero en el hipotético caso, no eran unos vasos claros visibles clínicamente, porque creo que sí, pero bueno, si la angiografía hubiese llegado antes, estoy de acuerdo con Sí. Patricia en hacer eso. Y si no tenés acceso al antiangiogénico, por lo menos, como la catarata no permitía fotocoagular, por lo menos también lo que se puede hacer es inyectar dexametasona intravítrea, que Ahí va. Eso. también puede retrasar un poco, va a mejorar la situación,
si bien no trata la isquemia, directamente va a mejorar la situación en la retina. No es lo mismo, ¿no? Creo que lo que está indicado hacer es lo que dice Patricia, es poner un antiangiogénico, operar al paciente y apenas uno pueda ver el fondo de ojo, tratarlo. En este caso, pero es válido, porque Pedro decía que no hay evidencia científica que demuestre que sirva de algo esa inyección en el intraoperatorio de catarata. bueno, pero tenés un mes, una ventana de un mes. Ahí va, yo creo que te da por lo menos un tiempo para examinarlo. Claro, no es que vos hagas eso y te vayas a tu casa tranquilo, pero vos tenés Claro. una ventana de un mes donde vos sabés que el paciente no te va a empeorar, no te va a sangrar probablemente. Si no sangró, no va a sangrar. Y si no sangró, porque la ecografía modo B que tenía ella en el momento que lo operó estaba sin el hemovitrio. Sí, O no sea tenía nada. no tenía hemovitrio, o sea que probablemente no hubiese sangrado y quizá por el Avastin puesto en ese momento, hasta Panfoto se podría haber hecho. Bueno, el paciente desapareció justo, pero tenés una ventana de un mes donde estás protegido. Yo estoy de acuerdo contigo, Patricia. Yo le hubiese hecho el Avastin teniendo la geografía del otro ojo a la vista. En la cirugía se puede hacer el Avastin. Y Miguel, ¿y qué pensás? Habla Clarisa. Capaz Sí. que también, como dijo creo que Patricia por ahí, haberle hecho la Panfoto, o creo que fue Paola, la Panfoto, ni bien vio los vasos en el fondo de ojo, sin esperar los resultados Sí, de la sí, geografía, eso porque ya se no hizo. era ni necesario, ¿no? No, pero Y no yo los le vio pedí. en directo, se vieron en la angio, no se veían en el fondo de ojo. No, Por pero lo ella que... no puso que en el fondo de ojo, cuando lo dilató y ahí le pidió los estudios, eso fue lo Ah, que... Sí, bueno. sí, sí, ahí le pedí todo. Bueno, el paciente se retrasó, no sé qué pasó ahí, pero yo le pedí Pero por eso, todo, ahí sí, mismo, cuando lo o sea, vi. pensando en retrospectivo y para aprender un poco, porque la idea de esto me parece que Sí, está bueno es eso, capaz que ahí mismo, si vemos los vasos en el fondo de ojo, no ya capaz que pedir. tiempo y ya pedir la panfoto. Digo, para aprender, obviamente que tenés que estar en ese Sí, momento y no se a veces necesita uno ningún tiende a... estudio para eso. En eso estamos de Claro, acuerdo. Sí, Si hay neovasos, se puede panfotocoagular el paciente sin necesidad de tener una angiografía. Después, por supuesto, puede tener edema, puede tener... sí, sí. Después habrá que estudiarlo y pedirle los estudios que corresponden, pero sí, para hacer una sí, fotocoagulación, en ese caso no se necesitaba ningún estudio. sí. Hola. ¿Sí? Una preguntita, Martín Sierra. Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Será la banana. Lo puso mi hijo con esto de las clases. Una duda nomás que tengo. ¿La Panfoto lo hubiera hecho sin un OCT, sin tener idea de cómo está la mácula? O sea, si tiene Sí, edema, no si hay neovasos, sí, Martín. Sí, está, era esa la duda. Sí. Después ves qué haces con la mano. Ese paciente ya había sido panfotocoagulado sin angio. Por eso yo le pedí todo y creo que cuando fue a hacerse ya fue así. No le hicieron nada porque ya estaba con el hemovitrio. No entraban a fondo de ojo y bueno, creo que fue ahí que hizo el hemovitrio y no pudo continuar con el estudio y la Y después la panfoto. rubiosis. Sí, Bien. entonces creo que fue así. Bueno, muy bueno el caso, Jimé. Bueno, muchas Por lo menos gracias. dio para discusión. Sí, sí. Para Bueno, aprender. Y para sí. aprender también, sí. Está sobre de la experiencia. Vamos a seguir entonces. Gracias, muchas gracias, Jimena. Está muy bueno, Bueno, además, que Jimena ahora está radicada allá en Rivera, ¿verdad? sí, Así que los invito a toda la gente del interior a que nos pase casos, que presente casos, porque es una manera de aprender todos. sí, Y está está buenísimo. bueno. Están las puertas abiertas a todos. ¿Va? Bueno, muchas Vamos a gracias a seguir, ustedes. por favor. Vamos a seguir y voy a invitar a que esté cerca a la doctora Jimena Vázquez, que anda por ahí. Jimena, yo voy a ir presentando el caso. Vamos a presentar un caso de una muchacha de 24 años que era estudiante, que además trabajaba como telefonista, o sea que tenía sus 12 horas por día de actividades más o menos, con un hipotiroidismo leve, tratada con T4, con una rinitis alérgica, que una semana antes del episodio oftalmológico por el cual consulta había requirió corticoides una semana por vía oral, no era paciente.
Hola. Otra vez se le trancó a Miguel. Maculares en varios puntos. Miguel, no te escuchamos nada porque se te trancó. Andá para Se atrás. trancó como... Anda para atrás. Voy de nuevo. No sé dónde se trancó, pero voy Al de nuevo. comienzo, en la primera. ¿Ahí? En la primera, en esa, sí. Hasta la rinitis alérgica llegaste, Miguel. Bueno, bárbaro, voy de nuevo. Entonces, de la rinitis alérgica, había tenido una rinitis alérgica una semana antes del cuadro, que recibió prednisona vía oral por una semana. ¿Está bien? Como ven, es una muchacha con una vida bastante estresada, porque es telefonista, además era telefonista del radiotaxi, entonces era una llamada tras de otra, coordinando los taxis, y a su vez estudiaba. Y el motivo de consulta de ella fueron escotomas paracentrales en ambos ojos, veía como manchitas negras en su campo visual. Vamos a compartir ahora sí. Muy bien. Las angiografías de ese momento mostraban estas difusiones de colorantes periféricas a la mácula, en varios puntos, no centrales, donde filtraban en la etapa tardía, esto es del ojo derecho. Esta es una angiografía de campo amplio, como ven la parte periférica no mostraba gran cosa, estaba todo sobre todo perimacular. Esta es la foto color. ¿Se trancó de vuelta o a mí? A mí también. ¿Qué? Se volvió a trancar, Miguel. Ahí está. Que la foto color que decías... Vuelvo a la foto color. No sé, ¿se tranca la voz o la presentación? Todo. Se tranca todo, te quedas vos congelado así. Ah, bueno, está. Bien, la foto color aquí mostraba como unos parches, si ustedes ven, medios amarillentos. No había sectores evidentes de desprendimiento de retina en ninguna parte, pero como una decoloración de la retina en estos sectores. A ver si ahí puedo volver a mostrar la imagen para que se vea mejor. Esta es la angiografía del otro ojo. Me avisan si se corta en cualquier momento. Que era muy parecida a la del primer ojo, ¿verdad? Aquí, si ven, como una sombra más oscura. La parte de angiografía de campo amplio en la parte periférica no mostraba gran cosa. Y en esta foto en el ojo izquierdo ya es mucho más evidente. Si se fijan aquí y aquí, tenemos ya lo que después vamos a ver en los CT, que son claros desprendimientos del epitelio pigmentario. En este sector aquí y en este sector aquí. Después, este es el OCT de la paciente, donde muestra, sí, un claro desprendimiento neurosensorial a nivel macular del ojo derecho, y del ojo izquierdo, si se fijan, no había un desprendimiento neurosensorial en la parte central, una elevación aquí periférica sí. Este es el ojo derecho, donde además el desprendimiento era bastante extenso, como ven, se viene para abajo aquí. Este es el ojo derecho. Y este es el ojo izquierdo, donde un corte más amplio, donde pasa por este sector más oscuro que ven aquí arriba, donde ahí sí se produce un desprendimiento del neuroepitelio sectorial. Esto es todo el 2017. La muchacha es vista un mes después de este cuadro. Con estos resultados se le indica... Se volvió a cortar, Miguel. Sí, se cortó. Sí, claro, pero lo que pasa es que nosotros, él no se entera. Ahora cuando reenganche... no, como dijo que le avisáramos cuando se cortara. Claro, pero... No sé. Sé que anda con la internet mala. Yo en casa también, horrible anda la internet. Mandale por WhatsApp que se cortó. Bueno, vamos a mandarle. Paola le podría avisar, ¿no? Si anda por ahí, o se le habrá cortado ella también. Creo que viven juntos. Por eso. No, mira, hasta se le salió de la cosa. Seguí vos, Jime, ¿la conocés a la paciente?
La conozco. Yo esta chiquina la vi ahí al comienzo, todas esas fotos cuando la vio Miguel, eso es fines del 2017, y después la perdí, por eso ayer me Ahora estamos. Volvimos. para esto, para escuchar a Bárbara y plantear qué había pensado yo en aquel momento. Ahora estamos ahí, ¿se Lo ve? mismo que ustedes. ¿Se ve ahora, Jimé? Sí, ahí se ve. Perfecto. Pero andate para atrás porque me parece que te quedaste... A ver. No, ahí. Esto fue... Ahí. Las imágenes que empecé a mostrar ahora son, digamos, 3 meses después. Lo único que recibió en el medio fue una semana de AINES tópicos y metilprednisolona tópica. Ahora, Miguel, ¿por qué se le dio ese tratamiento? No lo sé, no era paciente mía. Ah. Pero vos dijiste que le habían dado prednisona bioral ahí también, Miguel. No. Ella había recibido en el año 2017 una semana de prednisona bioral por la rinitis alérgica, más o menos una semana antes que empezara el cuadro. Bien. ¿Está bien? Esta es la angiografía a los 3 meses. Como ven, el cuadro parece haber remitido bastante. Esta es la angiografía del otro ojo. La foto color del otro ojo. Y acá tenemos la evolución del 2017 al 2018, donde muestra la resolución completa del desprendimiento del neuroepitelio y en todos los sectores, y un aplanamiento de la retina en todos los sectores. En el 2019 es donde me consulta a mí, ¿tá? Y vuelve la paciente otra vez con los elementos de ciertos escotomas en la visión y molestias visuales. Corregime, Jimena, si hay algún dato que me estoy omitiendo. La visión 20-25, con una motilidad ocular normal, presión normal, segmento anterior normal, en ningún momento Tyndall ni flare, un enrojecimiento del nervio óptico, y a mí lo que me parecía es como que tenía cierta elevación del nervio óptico, o perinervio óptico, tenía la duda si no tenía un edema del nervio óptico bilateral. Además, con algunas hemorragias cerca del disco óptico, sin envainamiento vascular ni vitritis. Estas son las angiografías de ese momento, donde vemos una exudación alrededor del nervio óptico muy clara. Y esta es la foto color. Si la ven, tiene un nervio óptico algo enrojecido y como con un edema alrededor del nervio óptico, y además hemorragias pequeñas interretinales cerca del haz papilomacular. Este es el otro ojo, que es muy similar, lo mismo, un nervio óptico que florece en la tardía, con estas imágenes que refuerzan en la tardía alrededor del nervio óptico, y una imagen como sospechosa de un edema del nervio óptico, y un nervio óptico que parecía enrojecido. Estas son las tomografías de la paciente cuando viene en el 2019, no presentaba un desprendimiento neurosensorial central, pero si se fijan aquí alrededor del nervio óptico, y aquí tenía líquido subretinal, aquí se ampliaba la imagen, alrededor del nervio óptico aquí, y otra imagen, si ven aquí, este es el otro corte del otro ojo, en los dos nervios ópticos, líquido subretinal alrededor del nervio óptico, con lo cual no nos quedó claro qué es lo que podía tener esta paciente, la mandamos a estudiar desde el punto de vista inmunológico, de arriba para abajo, de costado para arriba, no se encontró absolutamente nada, ningún estudio de enfermedad autoinmune, ni tampoco ningún estudio positivo infeccioso en busca de, de que pudiera ser una uveitis más compleja. Jimena, te dejo a vos a ver qué es lo que Ahí va, mira, paciente. Poneme si querés las primeras diapositivas que fue ahí, viste, donde yo me quedé, fines del 2017. Perfecto. Que ahí... Esto era cuando se curó. ¿Ah? Ahí va, más esto es lo que estaba en plena enfermedad del 2017. Esta es la angiografía de... Ahí va, poneme la primera angiografía. Esta es la primera angiografía, Ahí va. Esta es la primera angiografía que reforzaba en la tardía aquí, con algunos puntos de filtración perimaculares y con una periferia relativamente normal. Ahí va, y si miramos ahí también la foto del fondo de ojo, si uno mira
se ve realmente como lesiones, viste, blanco, viste acá, amarillo grisáceas, viste, acá, bueno, yo no puedo marcar, pero bueno, ahí como explicabas vos, viste, perimaculares, que yo cuando la vi por primera vez me dio la sensación de que esto era una coroiditis multifocal, es decir, diferentes lesiones blanco-amarillentas, un vítreo claro, no tenía nada del segmento anterior, y en realidad esto que vos ponías ahí que era una rinitis, esta chica, yo ahora me fui a leer la historia clínica de aquella época, esta chica estaba con un episodio respiratorio alto y bajo, entre comillas, vista por neumólogo, y con una tos seca de mucho tiempo. Si bien no tenía ninguna otra cosa, vieron que hay una entidad que es la coroidopatía serpiginosa, tipo serpiginosa, que se asocia a tuberculosis. Eso fue, viste, como un primer planteo, porque yo cuando la vi ya les digo, dije, esto es una coroiditis multifocal, espérate que, a ver si puedo, Miguel, yo compartir pantalla, ¿te parece? ¿O vos querés seguir un poquito más? Claro, no, compartimos ahora. Para que, ahí va. Espera que acá tengo que ir yo. Tiquiti. Acá me ponen en el chat si podía ser una AMPE. Sí, absolutamente. Sí. Espérate, ahí no. Explica bien las siglas que son. Para que lo tengo ahí. Pero espera, ¿cómo reanudar función? Abajo, Jimé, hay una flechita verde abajo. Ahí estás donde dice. No, por eso, pero ahí tengo que como que estoy compartiendo, pero no comparto nada. Ahí. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Miren, sí. acá, espérate que acá le tengo que dar reproducir. Sí. Ustedes disculpen que yo soy muy mala con esto. Espera. Acá. Ya les digo, yo con el planteo de que esto podía ser una coroiditis multifocal, uno empieza a pensar, ¿no?, qué coroiditis multifocal podría ser. Y acá están todas las listas de estas cuestiones que se diferencian básicamente, además de la presentación clínica, en la edad del paciente, los componentes asociados, y lo primero que uno tiene que tratar de definir son dos cosas: que no tenga ninguna enfermedad general asociada, y que no sea algo infeccioso, ¿no? La verdad que esta chiquilina no impresionaba ser nada infeccioso, excepto ese cuadro respiratorio que después, como explicaba Miguel, terminó siendo diagnosticado como una rinitis y como nada infeccioso. Pero como la chica relataba tos, yo lo primero que dije en este cuadro medio raro, vieron que la tuberculosis puede dar cualquier cosa en el ojo, traté de que le descartaran un BK. Me acuerdo que en aquel momento tratamos de que se le hiciera un cuantiferón, era muy complicado, bueno. Y yo, ya les digo, después medio la dejé de ver. O sea que esto que les voy a contar yo es cómo la razoné yo esa chica en el año 2017 sin la neovascularización esta nueva que contaba Miguel, ¿no? Les decía, entonces dentro de las coroidopatías inflamatorias no infecciosas, sacando lo infeccioso, acuérdense que dentro de lo infeccioso lo más importante en nuestro medio es toxoplasmosis, herpes, sífilis, eso es lo que más hay que descartar. Bueno, y como decíamos, el BK. Un Boco Yanagi no parecía, el BOC, se acuerdan que es una enfermedad sistémica con un estadio prodrómico bastante característico y se caracteriza por desprendimientos del epitelio pigmentario, y esto impresionaba ser más una coroiditis que un desprendimiento coroideo. El otro diagnóstico diferencial era una serpiginosa, que es lo que yo le decía, la coroidopatía serpiginosa es una enfermedad muy rara, es una enfermedad bilateral, idiopática, es bastante recurrente. Esta chica estaba bastante estable, yo la vi como por dos o tres veces, digamos, en un mes y medio, y la chica no tenía una progresión. En realidad la serpiginosa progresa bastante rápido. Se ve algo más en hombres, pero bueno, en inflamación vieron que tampoco hay mucha cosa muy estipulada. Y si bien el 80% de las serpiginosas son peripapilares,
que no parecía ser el comienzo de esto, vieron que era como más perimaculares las lesiones, fue uno de los planteos. Y lo otro que pensé es en esto que alguien lo comentó en el chat, que es una epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal aguda, que cae dentro de los, ¿se acuerdan del capítulo de síndrome de puntos blancos, ¿no? Acá les traje una foto, les bajé unas fotos. Esto es una típica coroidopatía serpiginosa, que vieron que es distinto a lo que tenía Camila. Y además de hacer un diagnóstico, de ser un diagnóstico clínico, como les decía, es una enfermedad progresiva, que es una enfermedad inflamatoria, coroidea, que si uno no la trata, el cuadro remite. Entonces uno cuando ve el paciente consulta, cuando estas lesiones, estas coroiditis, que se cree que tienen que ver con un fenómeno vascular e inmunológico, linfocitario, que por acúmulos de linfocitos que hace que se tapen los vasitos de la coriocapilares, y eso determina una alteración de la coriocapilares y del epitelio pigmentario, ¿no? Entonces, angiográficamente lo que da es lo que ven en las fotos de arriba, que es una hipofluorescencia por bloqueo, es decir, no pasa, y por eso queda negro en las etapas bien tempranas. La segunda foto es una etapa bien temprana de un estudio angiográfico, y la última foto uno ve una tinción por la atrofia del EPR, que es lo que deja después la enfermedad. Y si uno mira el OCT, que es el otro de los pilares diagnósticos hoy en día con las tomografías retinales, es más fácil ver dónde está realmente el problema, ¿no? Y si uno mira los OCT, vieron que, perdón, que del lado temporal a la mácula, vieron que hay una franca alteración de la retina externa, del epitelio pigmentario, y un engrosamiento del epitelio, de la coriocapilaris y la coroides, que si miramos en la foto de Miguel después, esta chica lo tiene. En una de las fotos, en el ojo izquierdo, tenía una alteración en la retina externa. Era muy leve, ¿no? Ahí hay una clara, digamos, disrupción del elipsoide. En la foto que tú mostraste es una clara detención de la elipsoide en un sector, no hay de elipsoide. No era tan claro en ella eso. No, para nada, pues digo, no era tan claro para nada, pero viste, si vos mirás, y ese solo sí, y aparte viste que los cortes tampoco, capaz que si lo hubiéramos hecho en aquel momento, por eso les digo, más cortes. Pero a lo que me refiero, para hacer diagnóstico de estas enfermedades, la alteración está acá, ¿no? Epitelio pigmentario y coriocapilaris. Como les decía, hay distintas formas clínicas de esta enfermedad. La mayoría de las serpiginosas cursa así. Ya les digo, es una enfermedad rara, pero se ve, creo que todos debemos haber visto en algún momento, y cuando uno los ve, como les decía, vemos lesiones en distintos estadios. Hay lesiones cicatrizales, más blancas, con atrofia del EPR, y puede haber lesiones activas. Y en la foto del medio, a temporal de la mácula, ven ahí donde hay una rayita que hay una zona de neovascularización coroidea que se ve con una pequeña hemorragia. La foto de la derecha es una foto, como les decía, de una coroidopatía tipo serpiginosa que se ve en los pacientes que tienen tuberculosis. En realidad, esta es una entidad que se ve mucho en los pacientes donde la tuberculosis es una enfermedad endémica, ¿no? Que no es nuestro país, pero vieron que también el diagnóstico de tuberculosis sigue siendo algo bastante difícil. Entonces, en estos cuadros, todos los especialistas, digamos, que hacen inflamación ocular, siempre que uno sospecha una serpiginosa, lo primero que tenemos que hacer es descartar una tuberculosis. Y las fotos de abajo, es lo que decía alguno de los colegas en el chat, la foto de abajo es una epiteliopatía placoide posterior aguda multifocal. Esta es una enfermedad también que clínicamente vieron que son todas similares, también vitrio claro, muy poca afectación de segmento anterior, no tienen, bueno, como les decía, no tienen vitritis. Se ve también en pacientes en edad media de la vida, y la diferencia que tiene con la serpiginosa es que no es progresiva, es decir, es una enfermedad monofásica, se presenta
cura, muchas veces cura aún sin tratamiento, si no afecta, como decíamos, la zona macular, y no recurre, y no da mucha neovascularización. Pero la diferencia en agudo entre serpiginosa y placoide multifocal muchas veces no es fácil. Jiménez, cuando hablas de tratamiento, hablas de corticoides. Hablo de corticoides, hablo de corticoides. Ahora van a ver una frase de Kaplan, porque es lo que decíamos, todo este grupo de entidades no se sabe realmente la causa, se invocan fenómenos vasculares y autoinmunes, ¿viste? En la de la tuberculosis está bien estudiado, también hay diferentes teorías, pero bueno, aparentemente la coroides genera una reacción antigénica contra los antígenos de la micobacteria, ¿viste? Y es lo que hace la inflamación. Y ahí también se plantean fenómenos vasculares, pero a ciencia cierta no se sabe. Entonces lo que tenemos que tratar acá es la inflamación. Lo que nos destruye el ojo es la inflamación. Entonces acá esto no es para que se lo aprendan, pero digo, en todos los libros hay cuadritos que cuando uno cree que es determinada enfermedad, uno escoge, digamos, o se queda, viste, por descarte con 3 o 4 entidades, y es lo que les decía, la gran diferencia entre serpiginosa y la AMPI es que las recurrencias son muy, muy bajas en la AMPI, es una enfermedad monofásica, y no tiene neovascularización, a diferencia de la serpiginosa. Y después acordarse que hay esta otra entidad que se llama ampiginosa, es una coroiditis ampiginosa, que es muy similar a la serpiginosa en cuanto a etiopatogenia, fisiopatología, pero clínicamente no tiene esa disposición en serpentina, digamos, que es lo que le da el nombre a la serpiginosa. La ampiginosa es como la que está abajo, es decir, si bien es en polo posterior, pero no es peripapilar como clásicamente lo es la serpiginosa. Y como les decía siempre, acordarse del BK, de descartar el BK. Esto es una frase que dijo Kaplan en la reunión de la Academia del 2013, que es lo que acababa de decir Miguel, ¿no? Es decir, uno tiene que tratar de tratar la causa, pero si uno no sabe la causa, tenemos que invocar como causa a la inflamación y la autoinmunidad. O sea, en resumen, lo que tratamos en estas enfermedades, luego de descartado, como decíamos, infecciones y enfermedades sistémicas asociadas, es la inflamación del ojo. Y acá, acá les traje un cuadrito donde, nada, dice más o menos lo que decíamos, ¿no? Con respecto al AMPI se ve igualmente en hombres y mujeres, en pacientes jóvenes, que podía ser el caso de Camila. Clínicamente, como decíamos, son placas coroideas, o sea, lesiones levemente sobrelevadas, amarillo-grisáceas, y en la geografía típicamente lo que nos da es un bloqueo por la alteración del epitelio, como se ve ahí en las fases bien tempranas, abajo a la izquierda. Otro de los síndromes que no es planteable en esta paciente, porque estos sí son puntos blancos y no placas, es el síndrome de puntos blancos evanescentes. También se da la mayoría de estas enfermedades, de estos síndromes de puntos blancos, si uno lee, muchos arrancan con un prodromo viral. Por eso esta chica estaba también en esa. Pero bueno, el síndrome de puntos blancos evanescentes te da una fobia granular y es una enfermedad unilateral. Esa es la diferencia con estas otras. Ahí tienen unas fotos, ven que son como puntitos en la zona macular. Y el Bershot, que acá no era muy planteable, el Bershot también es una coroidopatía. Tiene, acá la ven, son lesiones ovoideas que se da más en la zona nasal de la retina. Este es más frecuente en hombres. Y es la enfermedad típica que tiene gran relación con los antígenos de histocompatibilidad, que se acuerdan que son el complejo HLA, que en el Bershot es el A29, es decir, ayuda muchísimo a hacer el diagnóstico. Si uno lo sospecha, es mandatorio hacer un estudio HLA A29, y ya les digo, si da positiva, es casi patognomónico del diagnóstico. Pero bueno, eso fue más o menos como la pensé yo a esta paciente en aquel momento. Bien, te cuento, Jimé, un poco cómo siguió la cosa. La verdad que, sin yo saber tanto como Jimena de todo lo que son las uveitis, pero sabiendo que podía hacer algo en el polo posterior, a mí lo que pasa es que esta imagen, voy a compartir un poco pantalla, Jimé. Sí, para ver que yo salgo. Sí.
Para. Ahí está. Ahí estoy. Ahí voy. Esta imagen del ojo derecho, por supuesto, digamos, no hay una sola patología, pero cuando uno ve esto se acuerda de las colitis serosas centrales. No sé a vos, Jiménez, si te hace acordar. Pero Mira, bueno. Perdona, Miguel, pasate al ojo izquierdo y señalá esa zona que decíamos hoy de la retina externa. Sí. En esa misma que estabas. Ah, perdóname. Arriba. Aquí. Ahí. ¿Vieron? Esa era la zonita que, a ver, que tenía una leve alteración de... Ahí lo agrandé un poquito para que lo vean mejor. Esta zona aquí. Exacto. Donde había una cierta detención de la elipsoide a ese nivel. Eso es lo que vos querías mostrar, ¿verdad? Eso. Miguel, ahí en realidad no hay tanto lesión del EPR, ¿no? Hay más lesión de la capa externa de los fotorreceptores. Sí, el EPR estaba indemne. Está bastante bien, sí. Y si lo ven, está indemne en todas las, en casi todas las cortes. Sí, sobre todo lo que hay, y no hay zonas claras de desprendimiento del EPR, hay zonas más de desprendimiento de neuroepitelio. La verdad que nosotros estábamos un poco confundidos. Pensamos que podía ser una colitis serosa, pero el tema es que si es una colitis serosa tiene contraindicados los corticoides, y si es una enfermedad autoinmune, teníamos que darle corticoides. ¿Es así, Jiménez? Sí. Entonces, ante la duda, hicimos el tratamiento con eplerenona, como si fuera una, digamos, tenía indicación, porque si era una colitis. Exacto. La colitis serosa era crónica, o sea que entraba dentro de lo que uno indica como crónica, con lo cual hicimos un tratamiento con eplerenona 2 meses, a lo cual no cambió nada en absoluto. En el intermedio, la vimos también con el doctor Couto, no la paciente, pero le mandé las angiografías, y en realidad, él después de un rato y de varios días y todo, me llama y me dice, mira, estuve estudiando, en realidad, si ustedes se fijan en el OCT, aquí, vieron que había edema alrededor de todo el nervio óptico, y además había algunas hemorragias, y si se fijan en los cortes del OCT, aquí, en este sector, en realidad, él lo interpretó como una colitis serosa central complicada con membranas neovasculares en los 2 ojos. Las membranas neovasculares, entendámonos que Jimena, las enfermedades inflamatorias también las pueden dar. Claro. Entonces, de todas maneras, el diagnóstico, vamos a mostrar la angiografía, donde se mostraban estas zonas de aquí y aquí, que en el corte de los OCT, la verdad que si lo hubiésemos tenido en la macro en un paciente de 60 años, era una membrana neovascular hasta demostración de lo contrario, pero una paciente de 24 años... Claro, bueno, pero es que viste que esto tiene realmente el comportamiento geográfico de una membrana neovascular, ¿viste? Sí, exactamente. Acá están en la tardía como refuerza y como difunde. Y eso era, en realidad no era un edema de nervio óptico lo que tenía, sino que tenía membranas neovasculares perinervio óptico que exudaban y daban la impresión de que pudiera ser un edema de nervio óptico. Entonces, después de 2 meses de eplerenona, donde no le cambió nada en absoluto, y con este diagnóstico de que sí, interpretamos esas imágenes como membranas neovasculares, lo que hicimos fue 3 sesiones de Avastin en los 2 ojos de esta paciente, lo cual, debo decirles que no mejoraron muy sintomáticamente a la paciente, porque esos pequeños escotomas que ella relataba, los sigue teniendo hasta el día de hoy, pero como ven, se ve claramente aquí la membrana neovascular sin nada de líquido. Esto es un ojo, acá está el otro, Jimena. La membrana neovasculares sin nada de líquido. Esto es un corte que pasa justo alrededor del nervio óptico. Si ven aquí tenía arriba y abajo del nervio óptico membranas en los 2 lados. Como ven, actualmente sin líquido también. Lleva 1 año, lleva 6 meses. Estas fueron de febrero y las inyecciones se terminaron en octubre. Hicimos, eso fue todo. Esto es el otro ojo, si ven aquí también las mismas membranas. Eso es inferior al nervio, ¿no? Sí.
Exacto, son los dos cortes, uno es vertical y otro es Y el horizontal. otro es horizontal, La de perfecto. abajo es el corte violeta que ustedes están viendo aquí, es el que pasa lateral al nervio, digamos, donde se ve la de arriba y la de abajo. Acá en el medio tocaría lo que es el nervio. ¿Tá? Bueno, este era el primer caso que queríamos mostrar. Jime, seguimos. ¿Vos Seguimos. estás de acuerdo con el diagnóstico de coroiditis Sí, serosa ahí con va, membranas? en 2 minutos para redondear. Digo, evidentemente esto no es una serpiginosa, eso está claro, es lo que decíamos, no constituye ningún otro signo, pero es como decíamos, las membranas neovasculares se consideran también una complicación de muchísimas enfermedades inflamatorias, ¿no? Así que bueno, está bien, Couto es un mago, o sea que confiemos en que puede ser que podría ser una central serosa crónica. Sí, complicada. Sí, me dijo, mirá, son las imágenes típicas que describió Coscas. Coscas es un francés que se dedicó mucho a membranas neovasculares. En las serosas crónicas. Crónicas estas. Pero bueno, la verdad que nos quedamos con eso. De todas maneras... Miguel, ¿sí? yo al final no entendí. ¿Esto, pero qué es? ¿Es una coroiditis serosa central diferente a las que normalmente vemos? Porque esta es bilateral, simétrica. Es Complicada, bilateral los dos ojos. y sí. Bueno, pueden ser bilaterales las coroiditis. Complicada con membranas, o sea, es rara, ¿no? O sea, la misma complicación bilateral. Sí. Claro, tiene como coroiditis centrales, coroiditis serosas centrales y no centrales, porque viste que tenía como otros focos de desprendimiento de desprendimientos de neurosensoriales que no eran centrales. Digo, es una paciente muy compleja. Poco... Y rara. Sí, muy rara, es muy rara. Yo ya les digo, estos pacientes también se lo consultamos a Gustavo Budman, no sé si está Paola Tedesco por el chat, pero digo, se lo habíamos consultado a Gustavo, se lo consultamos a Ariel, o sea, fue una paciente que dio para discusión, se planteó en un momento un BOC frustro, viste, que hubiera empezado con, pero bueno, bien, o sea, y me parece que el tratamiento es correcto, membrana neovascular, antiangiogénicos, y por ahora no ha tenido más episodios. Hola Jime, ¿cómo estás? Y el hecho... ¿Qué tal? ¿Es la paciente que presentaron allá en Minas? No me acuerdo, no me parece. Una que tenía cefaleas intensas y tuvo internada. No. Esta es otra. No, llegué tarde, perdón. No, esta no. Bueno, así que bueno. Pero linda, interesante, y digo, y en resumen, está perfecto, digo, la paciente ahora lo que tiene es una membrana neovascular como consecuencia de su fenómeno inflamatorio que no se sabe bien la causa, y bueno, y de acuerdo que había que tratarlo así. Felicitaciones, doctor. No, a mí no, a Couto. El único mérito es haberlas hecho ver por gente que sabía más que yo. Miguel, sí. Estrella. Sí. Entonces, o sea, a mí me pasa un poco lo que le pasó a Patricia. Mucha cosa, pero en definitiva se trató lo que se veía, es un tratamiento no en cuanto a etiología, sino a sintomatología. Bueno, la etiología de la coroiditis, vamos a hablar ahora de eso después, de cuál es el tratamiento de la coroiditis. Le pedí a Jimena que armara un poquito eso. Voy a mostrar una paciente más antes, que no es tan compleja. ¿tá? Sí, porque esta la verdad que... Una paciente mucho más simple, pero vamos a charlar un poco del tema y al final, ¿te parece? ¿Volvemos a hablar, Estrella? Ok, chao. Dale. Miguel, perdón, ahí Mariela Cataldo pone, ¿por qué no una polipoidea? Que también da ese edema peripapilar y puede dar membranas. Sí, no sé si a esta edad es tan común, ¿no? Jimena, ¿vos qué te parece? Pero que una membrana neovascular polipoidea, como las que se ven en las degeneraciones maculares, ¿por qué polipoidea?
Y bueno, polipoidea porque se diferencia de la membrana común neovascular, porque generalmente son esas vascularizaciones que aparecen más cerca de la papila, peripapilares. Y en general responden mal a los antiangiogénicos esas, ¿no? También, y también porque responden mal a los antiangiogénicos, tal cual. En este caso respondió muy bien. Pero bueno, yo lo dejo planteado porque, digamos, no me parece que vaya para ese lado, pero bueno, por todo lo anterior. Si vemos las últimas angiografías, solamente, quizás sí, pero tuvo todo un episodio de 2 años anterior donde no tenía membranas. Bien. Entonces, me parece que no. Bien. Paso a la otra paciente, Jimé. Dale. Esta es una paciente médica, pediatra, que recibí, creo que fue también en el mismo año, fines del 2018-2019, que venía con 3 meses de alteración de la visión de su ojo derecho, sin antecedentes personales oftalmológicos, con una vida estresada como cualquier pediatra, ¿verdad? Con un diagnóstico un mes antes de verme de colitis serosa central. Cuando viene al ingreso tenía este OCT, como ven, una elevación clara de la retina neurosensorial a nivel foveolar, pero además, como ven marcado aquí, como un puntito blanco, aquí, aquí y acá, como un engrosamiento del epitelio pigmentario. ¿Se nos quedó de vuelta? No, se escucha. Bien, vuelvo. ¿Se escucha bien, Jimé? Sí, yo te escucho bien, no sé, Rosario, pero yo te escucho bien. Perfecto. Entonces, y si ven aquí también, es como un engrosamiento a nivel del epitelio pigmentario en esta zona. Con esto, digamos, coincidimos con el diagnóstico con el que ella venía, de colitis serosa central. No estaba claro si todavía llevaba 3 meses o menos de 3 meses, por lo cual le indicamos bajar un poco las revoluciones, como se indican estas enfermedades, tratar de descansar mejor. Le indicamos melatonina en la noche, que hay algunos trabajos que muestran cierta eficacia, pero sobre todo para poder regular lo que es el sueño-vigilia, no tanto porque la melatonina vaya a causar un efecto sobre la colitis serosa central. Esperamos un mes y entre tanto le pedimos una angiografía, que para mí, para la colitis serosa, más allá, es muy importante tenerla, que no la teníamos cuando ella vino al inicio, para ver cómo es el comportamiento angiográfico de esta enfermedad. Después de un mes, los cambios, la verdad, en la visión casi no existieron, había tomado la melatonina un mes, se volvió a hacer un OCT al mes, ahí como ven las fechas, después de un mes de melatonina y de intentar que ella, digamos, bajara un poquito las revoluciones, como ven el desprendimiento seguía siendo importante a nivel central, e incluso hacia la parte de esta manchita blanca donde estaba el defecto, aumentaba el líquido. Esta es la angiografía de la paciente, donde ven en ese punto blanco coincidía con ese espesor a nivel del epitelio pigmentario, y era un claro punto de fuga extrafoveal que presentaba la paciente. Entonces, Jimé, frente a esta paciente, bueno, ¿cómo seguir? Esa fue la pregunta. Voy a contar un poco, porque así vos ya podés pasar después a hacer un resumen del tema, ¿te parece? Sí, que en realidad no lo puedo abrir, o sea que, pero bueno, dale, seguí. Dale, bueno, igual nos vas a hablar un poco, vamos a charlar un poco del tema. Como vieron en la angiografía, primero, nosotros en principio no está indicado hacer ningún otro tratamiento que el sintomático en una paciente que tiene menos de 3 meses de evolución de una colidiopatía serosa central, que hasta los 3 meses hablamos de aguda. Recién después de los 3 meses podemos empezar a pensar en los tratamientos disponibles, que después vamos a charlar un poco con Jimena. Después que esperamos esa fecha y pasó casi 4 meses y la paciente no mejoraba, y con esta angiografía lo que definimos es acá hay un punto claro de filtración que se agranda aquí y que seguramente es el promotor de todo este líquido. Lo que vamos a hacer es un poco de láser a nivel de este sector, que seguramente eso selle el punto de filtración. Entonces, lo que se hizo es un láser focal sobre la zona que se veía en la angiografía. Y acá vemos los OCT, esto es a los 15 días,
ya se había reabsorbido el líquido a nivel macular, todavía quedaba un poquito perilesión aquí de líquido, como ven aquí, pero ya se estaba generando una pequeña cicatriz acá con el láser que le habíamos hecho, y la misma paciente, ya 1 mes y medio después del tratamiento, donde no veíamos líquido, donde no teníamos nada de líquido. Entonces, un poco discutir, primero que en estos pacientes, primero, en cuanto al tratamiento de la colitis serosa central, que está claro que antes de los 3 meses, el 90 y pico %, corregime, Jime, de estas coroiditis, van a curarse solas, sin ningún tipo de tratamiento. ¿Vamos? Entonces, no es recomendable darle nada a estos pacientes. Yo sé que son pacientes, ya son ansiosos porque es la base de la enfermedad, es tener un cortisol en sangre alto y una determinada personalidad estresada y todo lo demás, pero bueno, tenemos que hacer el soporte y tratar de que eso no, esperar los 3 meses, porque el 90%, 95% de los pacientes se van a curar sin que hagamos nada. Ahora, después tenemos un 5% de pacientes donde no van a curar, y entonces ahí entramos en todo lo que tenemos disponible hoy en día. Y bueno, de lo que tenemos disponible hoy en día está la eplerenona, que es, digamos, lo que hace es bajar el nivel de cortisol en sangre, con efectos colaterales muchísimo menores que lo que se hacía antes, que era la espironolactona. Simplemente con un ionograma para ver qué pasa con el potasio, y es raro que esto suceda. Después pueden ver las dosis por ahí, que son de 50 miligramos para empezar, y después... Se tolera, no, y se tolera bastante, perdona Miguel, no, Sí, se tolera bastante bien, la dosis se arranca con 50 miligramos y después se continúa con 25 miligramos día. Te recomiendan un control cardiológico previo, antes de indicarla. En general son pacientes jóvenes sin patología cardiológica, o sea que no hay contraindicaciones. Y entre paréntesis, yo tengo en realidad 4 pacientes, una casuística bastante chica, pero tengo 4 pacientes, de los cuales 2 respondieron muy bien. Realmente al tercer mes de tratamiento mejoraron. Yo al final no leí el estudio que me mandaste, pero... No, hay un estudio nuevo que, bueno, que la tira por el piso la eplerenona. Es un estudio del MURSIS que salió este año, donde hace un doble ciego, y en fin, es un estudio importante, donde no le da un efecto, digamos, mejor que el placebo a la eplerenona, lamentablemente. De todas maneras, creo que nosotros, al ir a la base de la enfermedad, deberíamos darla en una colitis serosa central crónica. En realidad, el tratamiento hoy en día para las colitis serosas centrales crónicas está demostrado que sería la terapia fotodinámica, ¿tá? Que era el Bisudyme, si ustedes se acuerdan, que eso es una terapia curativa y funciona en casi todos los pacientes y cura la enfermedad. Lamentablemente, hoy en día no lo tenemos disponible en nuestro país. En Argentina tampoco está aprobado, o sea que el láser está, pero la ampolla no. Algunos médicos la traen, la ampolla, pero si hay complicaciones, como no está aprobada, podría haber algún reclamo legal. Pero bueno, el tratamiento hoy en día es el acuerdo que hay, que el tratamiento para la coroidopatía serosa central crónica sería la terapia fotodinámica. Si no tenemos eso, ¿qué tenemos si no? Tenemos la eplerenona, el láser amarillo subumbral, que creo que, Patricia, corregime si estás por ahí, pero Guillermo tiene algunos pacientes tratados, yo me acuerdo que él los mostró, y tiene un resultado también sobre estas patologías, si bien dicen que tiene un resultado donde es en determinado plazo, y después podría recidivar la enfermedad, o sea, mucho menos efectivo de lo que sería la terapia fotodinámica, podría también tener su lugar. Y lo otro es el láser directo que nosotros hicimos, pero esto es posible realizar únicamente cuando tenemos una lesión clara, que no es una lesión focal, que difunde claramente el colorante en un punto donde nosotros podamos disparar y que además sea extrafoveal. O sea, en esta paciente, yo tengo 2 o 3 pacientes, no es la única que tengo de esto, tengo 3 o 4 pacientes tratados de esta forma, y todos respondieron muy bien, sin recidivas y con reabsorción del líquido.
pero coincidía que eran pacientes donde tenemos una filtración extrafoveal puntual focal. Si no es así, este láser no está indicado, y aún teniendo esta focalidad, tampoco está indicado hacerlo antes de los 3 meses, donde sabemos que la mayoría de los pacientes van a mejorar sin ningún tratamiento. ¿Y tu paciente mejoró la visión? Sí, la visión está normal, completamente normal. Todos los pacientes que hice, otro paciente que quería mostrar que le hice también, tenía un desprendimiento neurosensorial mucho más grande que esta paciente, gigante, y también que involucraba absolutamente todo el polo posterior, pero también con la suerte o mala suerte, de tener un punto foveal, un punto extrafoveal de filtración, donde también, si los consigo en alguna otra charla se los voy a mostrar, reabsorbió todo el líquido en un mes, y después incluso lo operé de catarata, era un paciente de 50 y largos, casi 60, y también respondió muy bien. Tengo varios pacientes, como ya te digo, 4 o 5 pacientes que han respondido bien, pero hay que tener la salvedad de que sean crónicas, que lleven más de 3 meses, y que tengan un punto focal de filtración, si no es imposible. Claro. Lo otro es que, bueno, con pacientes que tengan la posibilidad de viajar, y sean jóvenes con una coroiditis serosa central crónica, hay que tratar de ofrecerles el tratamiento con coagulación, la terapia fotodinámica, que es hoy en día el tratamiento para esta enfermedad. Lamentablemente en Latinoamérica nos hemos quedado sin esos tratamientos, pero bueno, hoy en día el tratamiento final sería este. No sé si coincidimos, si me estoy olvidando de algo. Sí, no, creo que sí, que va por ahí. Realmente que el tratamiento hoy en día, bueno, hay que leer ese artículo que decías de la esplenona, que fue lo último que salió, que prometía bastante, pero bueno, vamos sí. Como No, toda la medicina tiene sus ciclos. Exacto. Y es correcto lo que decís vos, la verdad que la mayoría de los pacientes que felizmente son los que no cronifican, ¿no? Entonces hay muchísimos pacientes que de esta patología se salvan y bueno, mantienen un buen pronóstico visual. Patricia, ¿sabés algo de los pacientes que trató? Yo me acuerdo que fue Guillermo que lo presentó, no sé si vos tenés experiencia con láser amarillo en estos pacientes. ¿Sí, con el endpoint management? Sí, con ese. Sí, no sé, no. Pero sé Yo que no he Guillermo había tratado. tratado algunos, ¿verdad? Yo coroiditis no he tratado, no sé, Guillermo probablemente sí. Porque yo vi que presentó algunos pacientes, pero bueno, por lo que leí, es un tratamiento que funciona, pero como que un determinado tiempo de acción tiene, y tiene más tendencia a recidivar que con la terapia fotodinámica, digamos, que es el tratamiento de elección, digamos hoy. Sí, no te sé responder. Y Está una bien. pregunta, Sí. ¿cómo los controlás y cada cuánto para ver que no vayan a complicarse como el paciente anterior con una membrana? La verdad que es el único que he tenido con membranas, Patricia. Ajá. Pero yo creo que después que curaron, el propio paciente ya se conoce. Son pacientes en general jóvenes que el mejor control es con un Amsler. O sea, el paciente sabe, si algunos se curan solos, pero quedan con alguna secuela también. ¿Ah? No sé si te ha pasado de ver pacientes que curan, pero te dicen, sí, yo este ojo igual no veo igual que con el otro ojo. Y eso les queda para siempre. Entonces, el mejor control es con la visión del propio paciente. Por supuesto, después venís y le haces un OCT para ver si hay actividad o una geografía, pero digamos, el control, estos pacientes después se pierden. El mejor control lo hay que explicarle al propio paciente con una rejilla de Amsler, para comparar la visión de un ojo separada del otro. Me parece claro, que... con Amsler y con tomografía, ¿no? Por supuesto, Sí, con OCT, si uno la tiene al alcance. Y por otro lado, no tener en cuenta también que no es la complicación más frecuente de esta enfermedad, la neovascularización, ¿no? Que es lo que le pasó a es una rareza lo que mostramos. Es una rareza esto, y es lo que decimos. Seguramente, si bien coincidíamos con lo que decía Cristóbal, capaz que también se podría plantear algún otro diagnóstico diferencial, o sea, no es lo común que una central serosa termine en una membrana neovascular, ¿no? Exacto. Bueno, Jimé, no sé si tenés algo más para agregar, no sé si Pedro anda por ahí.
¿Sí? Yo sí que en otro momento, si quieren, charlamos un poco más de Central Celosa, pero por ahora... No, pero creo que más o menos hemos tocado los Más o temas. menos se tocaron los temas importantes, estuvo muy bueno. Bueno, vamos entonces